Estoy trabajando para el proyecto de Amadeus, Miami más específicamente, y el día de hoy les vengo a mostrar algo que me ha parecido muy bacano, que se ha venido convirtiendo en algo que ha sido bastante importante y dándole un poquito de prioridad a todo este tema de trabajos en segundo plano. Porque muchas veces nosotros mismos como desarrolladores de software siempre hemos realizado alguna implementación que se tiene que ejecutar en background, pero no le damos muchas veces la importancia que le debemos de dar. Entonces, esta es una nueva alternativa que les quiero compartir a ustedes. Ha venido cogiendo mucha fuerza durante los últimos años y es trabajar directamente con el servicio de Kubernetes, directamente pues en Azure. Y más que todo que Kubernetes nos ofrece la posibilidad de tener una interfaz gráfica donde nosotros podemos revisar y podemos entender el por qué está fallando este servicio en background y cómo poderle dar una solución rápida. Entonces, esta charla la quiero dividir en dos. Vamos a entonces, la primera parte va a durar entre unos 15 y 20 minutos. Vamos a dar como las definiciones y un poco la teoría, por decirlo así, de cómo funciona todo este tema de Service Background directamente con Kubernetes en Azure. Y luego de eso vamos a pasar a un ejemplo ya implementado, desplegado directamente en los servidores de Azure. Entonces, comencemos. La agenda para el día de hoy básicamente es, tengo estos 4 puntos, 5 puntos, básicamente, que es primero saber qué es un background service, definición muy rápidamente que voy a dar, cómo usar básicamente los background service que son propuestos por .NET, por Microsoft, porque no solamente es realizar un trabajo o realizar una tarea en segundo plano, simplemente realizar una codificación en un Windows Service o en un Cloud Service, directamente en un Worker Role o en un job directamente pues en Azure, sino que es ir un poquito más allá de lo que nos ofrece Azure y Netcore. La realización de la containerización de esta consola utilizando Docker y luego de eso mirar cómo lo ejecuta directamente pues Kubernetes en Azure. Al final vamos entonces a ver el ejemplo práctico y el último punto que no lo tuve, pues no lo conté, básicamente las preguntas. Entonces comencemos. Básicamente, un background service es todos aquellos procesos o rutinas que ejecutamos todos en segundo plano. Muchas empresas o muchos sistemas de información requieren de tener todos estos procesos en segundo plano, por ejemplo, para actualización de datos, para creación de informes, etcétera. También se ejecuta para realizar y para la creación de tareas que son con prioridad mucho más bajas para todos los sistemas de información. Por lo general siempre los vamos a encontrar con este símbolo pues, en los diagramas y muchas veces en las arquitecturas también los vamos a buscar y vamos a encontrar que es una maquinita que nunca va a parar. Siempre trabaja, siempre pregunta, tengo datos por procesar, él coge la información, la procesa, la almacena en una base de datos o crea informes y los envía o envía correos electrónicos, en fin. Básicamente, sencillo, eso es un service background. Como lo dije anteriormente, los ejemplos son generación de reportes, estadísticas gerenciales, envío de correos electrónicos, notificaciones que son relevantes para los sistemas de información como notificaciones. En casos, por ejemplo, en la empresa anterior donde yo trabajé, que es una empresa de monitoreo satelital, todo el tema de alarmas, todo el tema de ingresos a zonas no seguras, desvíos de las rutas, todo esto por debajo. Habían varios sistemas que estaban siempre preguntando por los estados de los vehículos y lo único que hacían era simplemente identificar, procesar y enviar información. Como les dije, muchas veces no les damos la importancia que tienen estos tipos de sistemas. Por ejemplo, en un caso de que se robaran un vehículo o que el vehículo se saliera de una zona no protegida y el servicio no estuviera funcionando, literal se roban el carro y no se le notifica al usuario de que el vehículo está por fuera del itinerario normal del día. El encolamiento de datos y posterior procesamiento de los mismos es básicamente una arquitectura que
es la que les voy a mostrar ahora, muy sencilla, muy rápida, de el cómo se debe de trabajar en una arquitectura usando queues en Azure o utilizando queues con otras. Puede ser Kafka, puede ser incluso la misma cola, que es la más básica, la misma cola de Windows, de Microsoft. Los servicios en background con Netcore básicamente se utilizan con Hosted, que en la siguiente diapositiva es con la que vamos a utilizar, y son básicamente servicios que son alojados. Esos servicios por lo general siempre están dentro de la arquitectura orientada a microservicios. ¿Por qué? Porque se considera que un background service siempre va a ser un estilo de vista, la cual va a poder acceder a los repositorios y la cual va a poder acceder a la lógica del negocio de dicho microservicio. De esta manera va a poder utilizar todos sus componentes y va a poder realizar el procesamiento de datos requerido. En caso de que un service background no haga parte de un microservicio, este mismo también se puede comportar como un microservicio, teniendo su propio repositorio y teniendo su propia lógica de negocio para poder realizar su propio trabajo. Aquí pues en los ejemplos, como les dije, lo voy a utilizar pues al final, les voy a mostrar toda la arquitectura, pues toda la arquitectura no, es un pequeño diseño de arquitectura de cómo funciona y cómo se implementa. Entonces básicamente me adelanté un poco. El host service es un punto de vista, déjenme un segundo por favor, es un punto de vista de .NET que se llama a este tipo de tareas de servicios alojados que pueden utilizar todo este tipo de, pues toda la lógica de negocio y todo el tema del mismo repositorio. Ahora, ¿cómo funcionan estos host service? Estos host service funcionan un poco más distinto a lo que por lo general nosotros programamos en una tarea o en un Windows Service. ¿Cómo funciona? Básicamente, la tarea que se lanza, se le entrega un tiempo y se le entrega un tiempo para lanzar la ejecución de la tarea. Es decir, los host service les puedo decir, yo los puedo configurar cada 30 segundos, es decir, cada 30 segundos él va a lanzar una tarea para ejecutarse, pero no necesariamente nosotros debemos de esperar a que el servicio finalice. Si el microservicio está diseñado simplemente para lanzar, coger información, procesarla, enviarla o hacer con dicha información un almacenamiento en otra base de datos, el sistema está en la capacidad de lanzar 30 segundos después una segunda tarea y continuar. Esos procesos pueden demorar mucho tiempo, de manera que si comenzamos a lanzar tareas, el sistema va a tener su independencia para procesar esa información y almacenarla o trabajar con ella como lo desee. Esa es una de las pequeñas diferencias que tienen los hot service, diferente a lo que nosotros por lo general lo programamos. De todas maneras, esta información también, o esta información o esta implementación, también se puede realizar directamente con threads o se puede realizar manejando esos hilos de ejecución. También las podemos hacer nosotros, pero host service es unos paquetes, son básicamente paquetes NuGet que podemos descargar, donde nos evita todo ese tipo de implementaciones. Y la configuración la podemos hacer con inyección de dependencias, incluso hasta el repositorio, obteniendo información directamente de la vista para poder realizar configuraciones extras a nuestro proyecto. La containerización básicamente que se utiliza, que es la más común, la utilizamos pues con Docker. Y básicamente, ¿qué es? Los servicios host siempre se han recomendado utilizarse con consolas de Netcore. ¿Para qué? Para brindar una interfaz gráfica al usuario o al administrador de dicho servicio y poder verificar si ese servicio se encuentra fallando o está procesándose bien. De esta manera podemos utilizarlo directamente con la containerización en Docker y utilizando Netcore obviamente. Para esto utilizamos los comandos normales, utilizamos Docker instalado en nuestro computador y por lo general se recomienda siempre que la implementación se ejecute directamente en Docker a nivel local antes de subirla a Kubernetes. Esto es lo que más me gusta de Kubernetes y utilizar Docker en la dockerización de los sistemas. Nosotros, por lo general, cuando trabajamos con Azure o cuando trabajamos con otro sistema en la nube,
o en general, siempre vemos la forma de realizar el montaje de la página web, montaje de los web API, el montaje de los servicios que son en background, montaje de base de datos, en fin. Y todo esto nos empieza a generar costos. Algo que nos permite a nosotros hacer una optimización de dinero es la utilización de esta dockerización en un solo lugar con Kubernetes. Kubernetes nos permite subir imágenes de sitios web y acceder a través de ellos por medio de por medio de un puerto. Y podemos montar distintas páginas o distintas UI o distintas API dentro del mismo servicio de Kubernetes. De esta manera podemos hacer una optimización de dinero dentro de nuestro proyecto. De esa manera, el cliente va a poder ahorrar mucho más dinero debido a que no tenemos que utilizar, por ejemplo, un app service con un service plan para cada uno de los app service que va a montar, o utilizar una máquina virtual, la cual también tiene un costo adicional de de la licencia del Windows Server. Eso es algo adicional que nos permite tener. Aparte de eso, la estandarización y productividad, lo que es compatibilidad y mantenibilidad, el despliegue rápido, nos va a ayudar a mantener en el tiempo este tipo de servicios y este tipo de proyectos. Se acopla muy bien a todo el tema de Azure DevOps. ¿Por qué? Porque de .NET nos ofrece a nosotros Azure DevOps nos ofrece un montón de paquetes adicionales con todo esto ya, con plantillas ya básicamente listas para poder realizar despliegues constantes y continuos dentro de los proyectos que tengamos nosotros. Automáticamente despliegues a producción o a otro tipo de ambientes de manera muy sencilla y de manera muy rápida. El clúster de Kubernetes, para los que no lo conocen, básicamente es una tecnología que se creó en Google. Sirve para realizar ejecuciones de imágenes containerizadas. Está basada en Linux y eh, haciendo el símil es básicamente como Docker Hub. Es donde vos colocas tus imágenes en internet y en la nube y básicamente las puedes ejecutar y puedes acceder a dichos procesos. Entonces, ¿qué nos ofrece, por ejemplo, el clúster de Kubernetes en Azure? Cuando nosotros tenemos un encolamiento, volviendo al ejemplo que les traía ahora, de las unidades de monitoreo en donde trabajaba antes, cada vehículo reportaba directamente a la empresa. Esa empresa tenía que coger esa información, procesarla y luego almacenarla en una base de datos. Cuando los vehículos se quedaban sin señal por X o Y motivo, las unidades de monitoreo almacenaban los reportes internamente y luego los lanzaban a la nube. De esa manera se generaba un encolamiento en las colas de Azure. De manera que el sistema debía de coger esa información y desencolarla lo más rápido posible para que no se generara un cuello de botella de que el cliente viera en su pantalla el vehículo reportó hace 2 horas cuando en este momento el vehículo ya se encuentra reportando. Entonces, ¿qué pasaba cuando nosotros en ese tiempo teníamos servicios Windows? Básicamente lo que se hacía era que se instalaba en distintas máquinas el servicio Windows y se encendía para poder generar ese desencolamiento rápido a las unidades de monitoreo. Si hubiéramos tenido esta parte montada en Kubernetes, hubiera sido totalmente distinta. ¿Por qué? Porque Kubernetes nos permite a nosotros tener un escalamiento horizontal, creación de pods virtuales, creación de instancias adicionales que no tenemos. Es algo que les voy a mostrar ahorita con la implementación que ya se hizo. Y la generación de nuevos nodos que nos permite tener 3, 4, 5 máquinas y cada una con 9 o 10 o 20 o 30 instancias dependiendo del plan que vos tengas. Entonces es algo que es muy bueno, que es muy bacano, es muy eficiente dentro de la nube de Azure.
Adicional a esto, también nos permite manejar un escalamiento vertical, es decir, ya no tengo la posibilidad de hacer más instalaciones de más pods porque me quedé sin memoria, me quedé sin CPU, sin procesador. Básicamente lo que puedo hacer es decirle a la máquina virtual, hey, escala un nivel adicional, colócale más memoria, colócale más CPU, colócale más almacenamiento. Y el servicio simplemente lo va a escalar sin afectar el funcionamiento en producción. Eso es algo muy positivo que tiene Cluster Kubernetes como servicio en Azure. Esta es la arquitectura que maneja Kubernetes. Cuando ustedes crean una KS directamente en Azure, él les va a permitir tener un monitor donde les va a decir a ustedes cómo se está comportando el servicio, si le hace falta memoria, si le hace falta CPU y si lo deben o no lo deben escalar. Adicional a esto, en el Azure Monitor yo puedo configurar alertas, los cuales se puede enviar alertas a cada uno de los administradores para indicarle qué está fallando, qué no está fallando, debemos hacer y qué no. Entonces, esto es un servicio muy bueno que tiene la KS. Adicional, como se los había mostrado anteriormente, tenemos un escalamiento que es horizontal y un escalamiento vertical a la hora de mejorar las máquinas o a la hora de necesitar instancias para realizar un desencolamiento o un procesamiento más rápido de información que tenemos, eh, en pendiente por procesar. Entonces, les voy a dejar de compartir pantalla. Voy a compartir una nueva con con la presentación y con la parte técnica y con los diagramas técnicos. Denme un segundo, por favor. Denme un segundito, por favor. Voy a cerrar esta mejor. Vamos a abrir acá. Y correcto. Listo. El ejemplo que les voy a mostrar es un ejemplo real de algo que me ocurrió más o menos hace 2 años cuando trabajaba como freelance. Una empresa, básicamente acá en Colombia, para los que no tengan un poco el contexto, hay unas tiendas que dicen todo a 5.000 y todo a 10.000. Son empresas, son almacenes que venden ropa, venden juguetes, venden diferentes cosas por el precio de 10.000 pesos, 5.000 pesos, mal contados $2, $3. ¿Qué ocurría con esa empresa? Esa empresa es de las pocas que tenía la digitalización de su propia factura. Es decir, cuando realizaba la facturación no era en una caja registradora nomás, sino que tenía su propio software de facturación y este realizaba la facturación en una base de datos. ¿Qué ocurría? Todo lo tenía centralizado en Azure en una sola máquina virtual. Es decir, que las diferentes máquinas, las diferentes cache desk o las POS se conectaban directamente a un web API donde cada vez que realizaba una factura, esta llegaba al endpoint del web API y simplemente almacenaba la factura en base de datos. Él tenía la respuesta e imprimía el recibo. ¿Qué ocurrió? Dicha empresa tuvo un problema con el pago de Azure y esta máquina virtual se cayó. Al caerse, estuvo caída por 2 horas. Básicamente no pudieron realizar la facturación, tuvieron que hacer doble proceso porque tuvieron que realizar las facturas de manera manual y luego subirlas a la base de datos de forma manual con otro proceso que no permitía el sistema de facturación. Este riesgo llegó pues a la persona con la que yo estaba trabajando y nos pidieron que miráramos cómo hacer para que este tipo de cosas dejaran de ocurrir en caso de que volvieran a pasar. Entonces, la arquitectura que se planteó fue un servicio en background que se encarga de procesar información. ¿De qué manera? Las máquinas virtuales, las máquinas registradoras donde se generaban las facturas no realizaban ningún consumo al endpoint. Lo que se hacía era que iban directamente a Azure aprovechando que ya tenían la suscripción de Azure paga y
se creó básicamente un storage. Dentro de ese storage de Azure, creamos una cola sencilla, una queue, donde almacenamos la generación de las facturas. Cada vez que la factura llegaba directamente a una cola. De manera que si el endpoint se caía, pues básicamente las tiendas no dejaban de facturar, simplemente seguían realizando la facturación y todas ellas se almacenaban directamente en la cola. Luego, hay un servicio que está montado en Kubernetes que lo que hacía era que cogía la información de dicha cola, iba desencolando la información, la convertía de nuevo en una factura y la enviaba como si fuera un consumo al Web API. Trasladamos la responsabilidad de la máquina virtual a un web service porque estaba generando costos adicionales a la empresa. De esta manera le pusimos un plan moderado que pudiera manejar el total de requests que nosotros estábamos controlando a través del service background y se lo entregábamos a ese web API. Ese web API iba a la base de datos y almacenaba la información. Es algo muy sencillo, es algo muy simple, pero ¿en qué mejoró? En que si el servicio por X o Y motivo tenía, no sé, voy a decir de pronto algo que no tenemos acá mucho en la cultura colombiana, pero en caso de que estuviera montado en los Estados Unidos en un Black Friday, por ejemplo, las tiendas reventarían a la hora de realizar las facturas, de manera que la cola se saturaría con los invoices o con las facturas. De manera que el service background lo podríamos escalar fácilmente para procesar toda esa información. O en caso de que el app service colapse porque de pronto no hubo, no sé, un fallo general de Azure que es muy poco probable, o simplemente el servicio, el plan se acabó. Entonces, básicamente nos tumbe el app service. El sistema va a poder seguir procesando. Y si yo consumo la información de la cola, trato de llegar al Web API y el Web API no está disponible, lo único que va a hacer el sistema es volverla a encolar para más tarde volver a procesarla. Ahora vamos a la segunda parte que les quería mostrar. Les voy a compartir ya la implementación. Denme un segundo, porfa. Esto es acá. Listo. Entonces, en este momento les estoy mostrando la suscripción de Azure, donde tengo toda la implementación. Tenemos una KS, tenemos un Azure Storage, tenemos una cola y la información está llegando. ¿Qué tenemos en este momento? Tenemos un simulador en la base de datos. No lo hice con el nombre pues, de la empresa, lo hice básicamente como una demo de una fábrica de chocolates que tiene muchas tiendas acá en Colombia. Cada 30 segundos el sistema genera de 5 a 10 facturas de 1 a 10 chocolates cada uno. Esa facturación se realiza cada 30 segundos por la cantidad de tiendas y por la cantidad de máquinas registradoras que tiene cada uno. Es decir, tenemos un montón de facturas por procesar. De esta manera, tenemos otro servicio que se encarga de coger la información, de realizar el desencolamiento de esa información cada 30 segundos también. Cada máquina tiene 30 hilos. Esos hilos van por cada una de las facturas, la procesa y la envía directamente al API que se encarga de almacenar la información en base de datos. Ahora, más o menos se están generando entre 150 y 160 facturas por cada 30 segundos por minuto, más o menos se está generando esa cantidad de facturas. Si lo comparamos con la cantidad de proceso que yo estoy teniendo dentro del sistema,
pues básicamente un servicio con 30 hilos no va a ser capaz de desencolar toda esa información. ¿Qué se puede hacer? En el AKS, en un segundo mientras carga, en el AKS yo puedo generar pods, que era lo que yo les decía sobre la elasticidad. En este momento yo tengo 9 pods instalados. Lo puedo subir o lo puedo bajar. Donde puedo generar hasta 100 pods. Ah, no, sorry, qué pena, el plan solamente me deja hasta 10. Pero dependiendo del plan lo puedo subir hasta 10 o puedo simplemente generar un nuevo nodo. En el nuevo nodo generaría otra instancia adicional y aparte de la instancia puedo volver a hacer otra instalación. Es decir, que puedo tener 2 pods, cada uno de esos, perdón, 2 nodos y cada uno de esos nodos puede tener hasta 9, perdón, sorry. Puedo tener dos nodos y de los cuales puedo tener hasta 9 pods en cada uno de esos nodos con los servicios instalados. De manera que puedo desencolar rápidamente la información que me llega al sistema. Ahora, ¿cómo funciona? Déjenme, les muestro en el storage. Cuando voy al Explorer, si se dan cuenta, en la cola, en este momento tengo 26 mensajes por procesar. Empieza a aumentar. El sistema poco a poco la comienza a procesar. De manera que voy a tener muy poco encolamiento en esto. Para mí, este sistema ha sido de los mejores que en mi perspectiva se puede montar directamente en una empresa o en un proyecto a la hora de realizar procesamiento de datos, porque es mantenible, porque es rápido, porque es fácil de identificar los errores. Ahora, esto en este momento, como lo abrí hace rato, no me va a permitir abrir de nuevo, así que denme un segundo, yo vuelvo a abrir el túnel para poder mostrarles de nuevo las diferentes vistas que tengo en el AKS. En un segundo que estoy mostrándoles ya la implementación corriendo. Ahora voy un momento al código para mostrarles. Y ese código lo van a tener ustedes. Yo se los voy a mandar, se lo voy a entregar a Lorena para que al final se los mande a todos ustedes con todos los repositorios, una copia de la base de datos y una copia del proyecto para que lo tengan ustedes presentes. Ahora, ¿cómo es la administración directamente acá en Kubernetes? Es muy sencilla. En caso de que yo necesite nuevas instancias, en este caso como ya tengo 9, pues no les puedo mostrar, pero supongamos que quiero generar una nueva instancia del emulador. Lo único que debo de hacer es ir directamente al deployment, ir a scale y subir el número de instancias. La voy a subir a 3. Vamos a generar un poco más de tráfico. Ahorita vuelvo y la bajo. Y lo que va a hacer Kubernetes es simplemente hacer la instancia de nuevo. Hacer la instancia de nuevo de los otros pods. En un segundo que no quiso desplegar. ¿Por qué? Muy bien. Haciéndome quedar mal. Denme un momento. No me quiere subir. Permítame si puedo bajar esta a 8 para mostrarles entonces si este de acá no me quiere funcionar. Por ejemplo, en este momento este servicio es capaz de realizar el desencolamiento, el desescalamiento. Voy a investigar qué es lo que ocurrió con el anterior, pero
Me parece muy extraño. Pero en todo caso, lo que les quería mostrar es que me permite realizar el escalamiento cuando lo necesite de manera rápida y sencilla. Y automáticamente el servicio comienza a desplegarse y ya instanció. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que está funcionando bien alguno de estos pods o cuando esté fallando? Aquí va a cambiar el icono para un símbolo de admiración o una X indicando que hay un error. ¿Cómo lo puedo verificar? Simplemente ingresando al servicio y acá hay distintas gráficas que me pueden mostrar qué está ocurriendo con él. Adicional a esto, si le doy clic en el icono de los logs, como es una consola, básicamente me va a mostrar cómo se encuentra funcionando el sistema. Cada cierto tiempo yo lo puedo habilitar para que haga un refresco de la pantalla cada 5 segundos y voy a poder verificar cuál es el tipo de error. En caso de que el servicio se encuentre fallando, en caso de que no tenga acceso a la base de datos y nosotros tengamos el manejo de excepciones directamente en la consola, básicamente vamos a poder obtener la respuesta acá. En este caso, como el servicio apenas estaba iniciando, ingresaron los 30 loops que tengo implementados a procesar. Y después de esto, él va a leer la información de la cola, la va a procesar y la va a mandar. Esta es la parte gráfica. ¿Cómo lo podemos crear? ¿Cómo creamos una KS? Básicamente vamos acá en los All Source, acá en el Home, vamos al All Source o crear un resource, cualquiera de los dos. Y le damos a agregar nuevo servicio. En la opción que tenemos de containers, tenemos el servicio de Kubernetes. Él va a instanciar muchas cosas. Digamos que esa es la parte negativa que tiene Kubernetes. Cuando yo realizo la creación del servicio de Kubernetes, él crea una máquina, él crea una red virtual, genera un insight, genera diferentes cosas que incluso a otros desarrolladores he leído en internet que molestan porque generan muchos elementos adicionales que nos hace que la administración de Azure sea un poco engorrosa, porque en este momento lo único que yo tengo, por ejemplo, para mostrarles a ustedes es una base de datos, un storage y el AKS, bueno, y un Azure Registry, pero el adicional tiene todo esto. Entonces digamos que eso es algo un poco engorroso, pero que cada cosa tiene pues su propia funcionalidad y no permite colocarle pues el nombre personalizado que nosotros queramos. Eso es algo que hace ya ratico está notificado en Microsoft y Microsoft dijo que iba a mirar la manera de que estos componentes adicionales que se generan con Azure, con el AKS, se puedan personalizar como se quiere y se pueda colocar en un resource distinto. Bueno, ahora vamos a la parte del código. En un segundo les voy a compartir. En un segundo. Entonces, ese es el código que ustedes van a tener, que yo les voy a mandar. Pues les voy a mandar a Education para que al finalizar pues toda la DevFest ustedes puedan tener. Básicamente los service background se encuentran en esta carpeta. Acá tenemos un emulador y acá tenemos el service background que realiza el procesamiento de la información. Todos estos servicios, como les dije, lo ideal es que siempre sean consolas. Cuando yo agrego el proyecto, genero una consola de .NET Core. Y al hacerlo, se instalan los diferentes nuggets que se encuentran acá instalados. Dentro de esos están el Dependency Injection, está el Hosting, que son los dos principales que se requiere para este trabajo. La estructura de un Service Background básicamente consta de estos dos archivos y una configuración adicional del programa para manejar distintas variables. Es algo sencillo para simplemente facilidad del desarrollador tener diferentes archivos de configuración. En este caso, tiempo de ejecución y cantidad de hilos que tengo instanciados en mi sistema.
Ahora, el host service lo que básicamente hace es preguntar la cantidad de hilos que deseo instanciar y lo que hace es que instancia una clase behavior donde yo tengo los loops, los diferentes loops. Y cada 30 segundos, dependiendo del tiempo que le tenga configurado, cada cierto tiempo, él genera la ejecución de dicho parámetro. Si el servicio se detiene, él automáticamente entra por los diferentes métodos que tiene la interfaz para generar un stop asíncrono de cada uno de los hilos y el cierre de ellos. Entonces, eso es algo que yo les quería mostrar. Está básicamente, denme un segundo, porfa. Básicamente es lo que les traía en la charla del día de hoy. Espero les haya gustado. Y vamos a entrar entonces ya en una zona de preguntas. Denme un segundo, porfa. Yo pedí una hora para este proceso, pero sé que estamos en hora de almuerzo y la idea también es ser un poco efectivos a la hora de realizar esta exposición. Esto es lo que les traía a ustedes. Denme un segundo. Espero les haya gustado y tienen alguna pregunta adicional para esta charla. Listo, perfecto. Les agradezco. ¿Sí? No, listo, perfecto. Espero les haya Perfecto, ¿no? gustado. Espero les haya gustado. Espero que lo tengan en cuenta. Como les digo, yo el código se los voy a hacer llegar a través de las personas de Education. Y bienvenidos a la DevFest y ojalá puedan participar bastante en toda esta semana.